Una niña de 7 años, descalza y empapada, irrumpió en urgencias cargando a su hermanita, ardiendo de fiebre. Muchos apartaron la mirada, temerosos de involucrarse, mientras los formularios demoraban la única ayuda que la bebé necesitaba. Entonces, un poderoso director ejecutivo vio el terror en los ojos de la pequeña y tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de los tres. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos llena el corazón descubrir hasta dónde viajan estas historias. Ustedes hacen que este recorrido sea verdaderamente especial. Disfruten el mensaje de hoy. La tormenta azotaba San Luis desde el anochecer, y para las 9 de la noche, la sala de urgencias del Hospital Memorial Barnes tenía el aspecto habitual de las noches así. Los abrigos mojados soltaban vapor sobre las sillas de plástico. Una máquina expendedora zumbaba en una esquina, con la mitad de los botones desgastados por años de uso. En un televisor sin sonido, atornillado a la pared, desfilaba una alerta meteorológica que nadie miraba. Las enfermeras se movían deprisa bajo una luz fluorescente demasiado blanca, de esas que hacen parecer a todos un poco más cansados de lo que están. Esteban Cruz estaba sentado cerca de la entrada, todavía con el abrigo puesto y el teléfono en la mano, como si en cualquier momento pudiera sonar y devolverlo a la vida que había abandonado una hora antes. No era paciente. El padre de un socio había sufrido dolores en el pecho durante una cena, y Esteban lo había acompañado por una costumbre que ni él mismo sabía definir. Aparecer cuando hacerlo no le costaba demasiado. Miró el reloj. Calculaba cuánto tendría que esperar antes de marcharse sin que pareciera que nunca le había importado. Dirigía una empresa de tecnología hospitalaria. En alguna parte de las paredes que lo rodeaban, funcionaban sistemas creados por su equipo, programas de admisión, agendas médicas, engranajes silenciosos que decidían con qué rapidez atendían a una persona y quién la recibía. Aquella noche no pensaba en nada de eso. Era simplemente un hombre con un abrigo caro, esperando que lo liberaran para volver a su velada. Entonces las puertas automáticas se abrieron y la tormenta entró acompañada de una niña. Tendría 7 años, quizá menos. Caminaba descalza sobre las baldosas mojadas, con la ropa pegada al cuerpo. Sujetaba a una bebé contra el pecho, como se sostiene algo que te han advertido que jamás debes dejar caer. El rostro de la pequeña estaba rojo y flácido. Respiraba en jadeos cortos, húmedos y trabajosos. La niña mayor no parecía perdida. No buscó un rostro ante el cual romper a llorar. Buscó el mostrador. «Mi hermanita no puede respirar bien», dijo. Su voz no tembló, y eso resultó más inquietante que cualquier llanto. La recepcionista preguntó por un adulto responsable. La niña contestó que no había ninguno allí. Después le pidieron el seguro médico, la fecha de nacimiento, una firma. Ella permaneció inmóvil durante cada pregunta, con esa quietud de quien ya ha aprendido que resistirse solo hace que todo tarde más. Un guardia de seguridad dio un paso hacia ella, más por reflejo que por amenaza, y la niña se estremeció. Fue un movimiento pequeño, contenido, desaparecido casi antes de empezar. No retrocedió. Simplemente endureció el cuerpo, como una niña que se prepara para recibir una mano que, esta vez, no llegó. Esteban lo vio. Lo percibió como se descubre una grieta finísima en un parabrisas, diminuta, pero imposible de dejar de mirar una vez que la encuentras. Sin pensarlo, dejó el teléfono sobre su rodilla. Observó a la niña con una atención que aún no sabía nombrar. No era lástima ni curiosidad. Se parecía más a un reconocimiento, aunque no hubiera podido explicar de qué. Antes de que decidiera si debía intervenir, una enfermera atravesó la demora burocrática. Daniela Herrera llevaba 11 años trabajando en aquella planta, y hacía mucho que había dejado de esperar permiso para cumplir con su deber. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Le habló con voz baja y firme.
y tomó a la bebé con la delicadeza experta de quien ha repetido aquel gesto 1000 veces sin tratarlo jamás como rutina. La fiebre está muy alta y tiene deshidratación, anunció mientras avanzaba. Vamos. Ahora. La niña soltó a su hermana, pero solo la soltaron sus brazos. Sus ojos siguieron cada paso de Daniela hacia las puertas dobles, registrándolo todo como parecía registrar el mundo entero. Las salidas, los rostros, la distancia entre ella y cualquier adulto que pudiera tomar una decisión en su nombre. Luego se volvió y encontró a Esteban. Cruzó la sala de espera sin vacilar. El agua caía del borde de su sudadera y formaba pequeñas manchas sobre el linóleo. Se detuvo frente a él, tan cerca que Esteban vio que sus labios estaban ligeramente azulados por el frío. Metió una mano en el bolsillo delantero y sacó una tarjeta del metro, de bordes grises y blandos por el uso. Era el tipo de objeto que alguien guarda no porque siga funcionando, sino porque no logra obligarse a tirarlo. Se la tendió. Esteban la tomó porque parecía lo único posible. Al darle la vuelta, reconoció la letra antes de comprender por qué. En el reverso aparecía su nombre, Esteban Cruz, y debajo una fecha. Conocía aquella fecha. La había llevado dentro durante 6 años. Nunca la había pronunciado ante nadie fuera de las diligencias legales posteriores al accidente, y desde luego jamás se la había explicado a la mujer que había escrito allí. Pero no era imposible encontrarla. Años atrás, una breve nota local la había publicado debajo del nombre de su hija, lo bastante pequeña para que casi todos la pasaran por alto, y lo bastante dolorosa para que Clara Moreno entendiera exactamente lo que significaba. Clara. El ruido de la sala se volvió remoto. Detrás de las puertas, un monitor empezó a emitir pitidos más rápidos, agudos e insistentes. El sonido de un cuerpo diminuto perdiendo terreno. La lluvia golpeó las ventanas con violencia. Una rueda de camilla chirrió sobre el piso mientras alguien pasaba a toda prisa. La niña no parpadeó. Lo miró como una persona mucho mayor observa a alguien en quien necesita confiar, aunque todavía no pueda permitirse hacerlo. No deje que firmen nada, dijo. Mamá aseguró que usted sabría lo que significa esa fecha. Me dijo que tenía que encontrar a Esteban Cruz. Un trueno estalló tan cerca que hizo vibrar los cristales. Durante un segundo entero, toda la sala pareció contener el aliento junto con él. La niña no había corrido hasta aquel hospital buscando a cualquiera que la salvara. Había corrido buscándolo a él. La bolsa de pañales contó la historia antes de que nadie pronunciara una palabra. Mariana León, trabajadora social del hospital, la revisó en el puesto de enfermería mientras Esteban permanecía a pocos pasos, todavía con la tarjeta entre los dedos, como si pudiera deshacerse si la soltaba. Dentro había una lata de fórmula con quizá 2 medidas en el fondo, un solo pañal, un frasco de acetaminofén infantil sin tapa. La abertura estaba cerrada con una servilleta retorcida. Un recibo de gasolinera doblado en 4, y la tarjeta de un motel cercano al río. Uno de esos establecimientos con nombre de refugio de pescadores, y sin nada de encanto. Mariana había visto bolsas semejantes. Nunca conseguía acostumbrarse. «¿Sara?», respondió la niña cuando por fin le preguntaron cómo se llamaba. «Sara Moreno». «Mi hermana es Emilia». Lo dijo como quien entrega una contraseña, porque era necesario, no como invitación a conversar. Estaba sentada de lado en una silla de plástico, frente al área de observación pediátrica, con las rodillas recogidas y la mirada fija en las puertas tras las que Emilia había desaparecido. Cuando una enfermera le ofreció un jugo, negó con la cabeza. Cuando le pusieron una manta sobre los hombros, permitió que se quedara allí, pero no la apretó contra el cuerpo. Sabía cosas que una niña de 7 años no debería saber hacer. Sabía poner una toalla de papel húmeda sobre la frente de una bebé cuando no había termómetro. Sabía que debía dejarle los calcetines porque los pisos de los hospitales,
igual que los de los moteles, siempre estaban fríos. Sabía no responder por completo a las preguntas de los adultos, decir lo suficiente para satisfacerlos y guardar el resto. ¿Cómo llegaron esta noche, cariño?, preguntó Mariana con suavidad. ¿Con este clima y cargando a tu hermanita? Sara la observó durante varios segundos, tomando una decisión. En autobús, contestó. Después caminando. Durante un instante, nadie en el pasillo dijo nada. Era una respuesta breve, pero si uno se detenía a pensarla, significaba una niña de 7 años cargando a una bebé enferma bajo una tormenta de San Luis, caminando quién sabía cuántas cuadras después de que el autobús ya no pudo acercarlas más. Era una de las peores cosas que Esteban había escuchado en mucho tiempo. Mariana lo apartó junto a la máquina expendedora y bajó la voz. Su madre murió hace unos 2 meses. Clara Moreno. El expediente dice causas naturales, pero por lo que estoy oyendo fue más bien que su cuerpo ya no pudo seguir resistiendo. Desde entonces, las niñas han pasado de una casa a otra, unas semanas con una prima, después con una amiga de la familia. Nada duró. Miró hacia Sara. Con tanta inestabilidad, una niña de esa edad termina dirigiendo su propia operación. Si nadie la cuida, aprende a cuidarse sola. ¿Y el padre?, preguntó Esteban. No es el padre de Sara. El padre biológico de Emilia se llama Darío Vela. Él y Clara se separaron antes de que naciera la bebé. No ha estado presente. La expresión de Mariana se endureció. Hasta ahora. La muerte de Clara activó unas prestaciones para sobrevivientes vinculadas a Emilia. Antes de enfermarse, había trabajado más años de los que la gente imagina. Además, Darío tiene próxima una revisión de sentencia por un caso de fraude que no guarda relación con esto. Un hombre así aparece fingiendo responsabilidad, justo cuando hacerlo puede beneficiarlo por 2 motivos distintos. No es una coincidencia que me deje tranquila. Esteban volvió a girar la tarjeta entre sus dedos, recorriendo con el pulgar el borde de la tinta. Sin embargo, no la estaba mirando. Observaba a Sara, la espalda pegada a la pared, los ojos yendo hacia la señal de salida cada vez que alguien nuevo cruzaba el pasillo. «No le teme al hospital», murmuró. «No», confirmó Mariana. «Teme a la persona que podría entrar por esa puerta». Cuando Esteban se sentó cerca de ella, dejó una silla vacía entre ambos, como una puerta abierta en vez de una distancia impuesta. Sara lo miró de reojo. «Usted conocía a mi mamá». No era una pregunta. «¿Sí?», respondió Esteban, y descubrió que incluso aquella palabra le costaba. La conocí hace mucho tiempo. Ella dijo que recordaría la fecha. Los ojos de Sara siguieron clavados en las puertas. No dijo que fuera buena persona. Solo dijo que la recordaría. Esteban no contestó. Aún no podía. No con la verdad tan cerca de la superficie, esperando ser examinada. Sara tampoco pareció necesitar una respuesta. Volvió a vigilar el pasillo con la paciencia agotada y precisa de un niño que ha aprendido que esperar es la única herramienta que le permiten usar. El teléfono de Mariana vibró sobre el mostrador. Al revisarlo, algo cambió en su postura. Una ligera tensión en los hombros, esa inmovilidad que precede a las malas noticias. «Ya ha llamado 2 veces», dijo, bajando todavía más la voz y mirando primero a Sara. «Dice que es el padre de Emilia. Afirma que conoce el número de la habitación». Tragó saliva. «Viene por el pasillo». Las puertas electrónicas se abrieron con un siseo plano y mecánico hacia la oscuridad iluminada por la tormenta. Después, llegaron unos pasos, pausados y deliberados. La clase de caminar de alguien que ya había decidido cómo iba a terminar la noche. El peligro ya no estaba detrás de ellas. Avanzaba directamente hacia ellas por el piso del hospital. Los pasos se detuvieron en el puesto de seguridad.
Un hombre con chaqueta limpia y el cabello húmedo peinado hacia atrás discutía con el guardia en un tono calculado para parecer razonable. Afirmaba ser el padre de Emilia. Decía que tenía derecho a ver a su hija. El guardia, para su mérito, no cedió. El protocolo era claro. Un hombre que aparecía sin aviso a las 11 de la noche, y sin documentos no iba a pasar solo porque lo exigiera. Esteban observó desde el otro extremo del pasillo. Estaba lo bastante cerca para ver cómo se tensaba la mandíbula de Darío, aunque no para escuchar cada palabra. Tampoco las necesitaba. Reconocía la postura de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere siempre que lo pida con suficiente calma. Daniela Herrera apareció junto a él, con los brazos cruzados y la mirada en la misma escena. Servicios sociales y la policía ya vienen, explicó. Cuando una menor llega sola con una bebé enferma, estamos obligados a avisar a Protección Infantil. No es opcional y esto no gira alrededor de usted. Lo miró de lado. Así que no piense que puede firmar un cheque y convertir esta noche en algo sencillo. No pensaba hacerlo, respondió Esteban. Y lo dijo con una sinceridad que lo sorprendió. Lo que hizo fue más pequeño, más lento, y de otra manera, mucho más costoso. Como principal proveedor tecnológico del hospital, su nombre abría puertas que normalmente permanecían cerradas después de medianoche. No lo utilizó para borrar el problema ni para saltarse las reglas. Lo empleó para impedir que alguien actuara con demasiada prisa. Presentó una solicitud formal para que cualquier reclamación de tutela se verificara a fondo antes de que cualquiera de las niñas abandonara el edificio. Garantizó que todos los gastos médicos quedarían cubiertos, sin importar qué ocurriera con el seguro. Y pidió vigilancia privada permanente en la unidad pediátrica durante toda la noche, para que nadie pudiera convencer a un empleado exhausto a las 3 de la mañana. Su teléfono vibró contra su pierna. Luego, otra vez. Bajó la mirada lo suficiente para ver 3 llamadas consecutivas de su directora de operaciones, seguidas de un mensaje sobre la reunión de fusión que debía encabezar dentro de 6 horas. Puso el teléfono boca abajo en la silla de al lado, y no volvió a contestarlo. Las horas pasaron como pasan en los hospitales, lentas, blancas, medidas por vasos de café enfriándose, y por el chirrido de los zapatos sobre el piso. Esteban respondió las preguntas de una trabajadora de protección infantil. Después repitió todo ante un policía que levantaba el informe. Y una tercera vez cuando cambió el turno y un nuevo equipo quiso oír la historia directamente. No protestó. Tampoco volvió a mirar el reloj. Cerca de la medianoche, Daniela le llevó un vaso de café de máquina que él no había pedido y lo dejó a su lado sin hacer comentarios. Era un gesto pequeño. También era la primera vez en toda la noche que alguien hacía algo por él en lugar de pedirle algo. Esteban no supo muy bien cómo recibirlo. La mayoría de los hombres en su posición habría hecho una llamada y estaría en casa desde las 10, comentó Daniela sin mirarlo, pendiente del pasillo. No voy a irme, no voy. Daniela asintió una vez, como si aquello resolviera una pregunta que llevaba horas haciéndose en silencio, y regresó a sus rondas. Mariana también se fijó en que permanecía allí, más que en la llamada que nunca devolvió. Y aunque ninguna de las dos lo dijo, Sara percibió otra cosa. Seguía acurrucada de lado en una silla frente a observación pediátrica, con una manta fina hasta la barbilla. Lo vigilaba como se vigila el cielo, esperando descubrir si el tiempo iba a cambiar. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando el pasillo por fin se aquietó, Esteban se agachó junto a su silla, sin acercarse demasiado. «Deberías intentar dormir», le dijo en voz baja. «Esta noche nadie va a llevarlas a ninguna parte, a ninguna de las dos, te lo prometo». Sara lo estudió durante largo rato, no con alivio, sino calculando, como quien examina un puente antes de confiarle su peso. «No está haciendo esto porque sea bueno», dijo finalmente. «No», admitió Esteban. «No creo que lo sea.
Aquella honestidad pareció llegar hasta ella de una manera que ninguna promesa habría conseguido. Permaneció callada unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más plana, más adulta. Mamá no me mandó con usted porque fuera amable. Me mandó por lo que hizo. Sostuvo su mirada sin parpadear, olvidándose de la manta sobre los hombros. Hace años dejó que desapareciera de una lista, de la lista de atención médica. Mamá dijo que avisó a su empresa de que algo estaba mal, pero ningún jefe leyó lo que había enviado. Dijo que su empresa necesitaba ahorrar y la borraron. Después se enfermó y ya no tenía cómo pagar. Su tono no subió. No hacía falta. Dijo que usted nos debe una vida. Las palabras cayeron entre ambos y permanecieron allí, llenando el espacio como humo que se extiende por una habitación antes de que alguien vea el fuego. Esteban no respondió. No podía hacerlo con sinceridad. Todavía no. Porque debajo del golpe comenzaba a emerger un nombre en el que se había prohibido pensar durante años, y una decisión que había aprobado sin dedicarle un segundo pensamiento, cuando ese segundo pensamiento no le habría costado absolutamente nada. Al fondo del pasillo, el monitor de Emilia continuaba marcando un ritmo estable. Afuera, la tormenta empezaba a disolverse en una lluvia corriente. Pero en el silencio entre Sara y Esteban, acababa de comenzar algo que ya nadie podría detener. Esteban no durmió aquella noche. No de verdad. Permaneció en una silla de plástico con las palabras de Sara repitiéndosele dentro del pecho. Cerca de las 4 de la mañana, el recuerdo salió finalmente a la superficie, completo, como algo que llevaba demasiado tiempo hundido. 6 años atrás, antes de todo aquello, había financiado un programa de capacitación laboral en el norte de San Luis. Para su empresa había sido un proyecto modesto, poco más que una partida presupuestaria. Clara Moreno fue una de las mejores alumnas. Ahora la recordaba con una claridad que le daba vergüenza. Inteligente, minuciosa, de las personas que leen cada página de un documento en lugar de buscar directamente dónde firmar. Estaba tratando de construir algo sólido para sus hijas, un empleo estable, un futuro que no se tambaleara. En aquella misma época, durante el aniversario de la muerte de su propia hija, Esteban había caído en un lugar emocional para el que todavía no tenía nombre. Dejó de responder todo lo que no estuviera programado. Ordenó a su asistente filtrar la bandeja de entrada, hasta dejar solo aquello que el calendario considerara importante. En ese momento incluso agradeció no tener que sentir nada más durante aquella semana. Clara le escribió 2 veces. El asunto del primer correo contenía la misma fecha de la tarjeta. No como reproche, sino como un reconocimiento silencioso del dolor, que ella sabía que Esteban cargaba. Había escrito una frase cuidadosa de condolencia, y después había explicado el problema de seguridad que necesitaba que él leyera. Esteban no abrió ninguno de los 2 mensajes. Le pidió a su asistente que desviara todo lo no urgente hacia los canales generales. Y los canales generales resultaron ser el lugar a donde las cosas iban para ser olvidadas. Los correos de Clara hablaban de un problema de facturación y seguridad dentro de su departamento. Algo que había descubierto, algo que trató de denunciar, algo que nunca consiguió superar una cola administrativa de bajo nivel, porque el único hombre que tal vez habría reaccionado de manera personal, decidió, durante una semana difícil, no tomarse nada de manera personal. Cuando llegaron las consecuencias, no parecieron consecuencias, parecieron trámites. Meses después, Clara perdió su puesto durante una reestructuración rutinaria, de esas que ejecuta una hoja de cálculo y no una persona. Con el empleo desapareció también su cobertura médica. Esteban no había firmado aquel documento específico. No había sido necesario. Ya había aprobado la cultura que lo hacía posible. Una estructura en la que las advertencias de una madre trabajadora podían desvanecerse en una bandeja, y nadie por encima de ella llegaría a conocer su nombre
lo suficiente como para notar su ausencia. Sentado en aquel pasillo, comprendió exactamente lo que Sara había querido decir. No había tachado el nombre de Clara con su propia mano. Solo se había vuelto inaccesible en el único momento en que su presencia podía haber importado, y el sistema había hecho el resto sin necesitarlo. A media mañana, Mariana lo encontró junto a la máquina expendedora con una carpeta color manila bajo el brazo. Clara dejó algo, explicó. Un paquete en una oficina de asistencia legal, a unas cuadras de donde vivía. No es un testamento ni un documento de custodia. Son notas, fechas, preocupaciones y nombres de personas que presenciaron cosas. Estaba construyendo un registro por si algún día le ocurría algo. Mariana le tendió la carpeta. Usted aparece aquí, no como villano, sino como alguien con el alcance suficiente para hacer algo si la situación llegaba a esto. Esteban la recibió con las dos manos, como se recibe algo frágil. Hay material suficiente para pedir al tribunal una participación provisional, continuó Mariana. No custodia, participación legal. Lo bastante para que lo escuchen y para mantener juntas a las niñas mientras Protección Infantil investiga. No es poca cosa, pero tampoco garantiza nada. Esteban bajó la mirada hacia la carpeta sin abrirla. 5 años antes se la habría entregado a un asistente y habría solicitado un resumen. Ahora no quería un resumen. Quería leer cada palabra escrita por Clara, del mismo modo en que ella había leído cada palabra que él le envió, mientras él no había leído una sola de las suyas. Abrió la carpeta. La letra era la misma que había escrito su nombre detrás de la tarjeta del metro. Durante un instante, el ruido del hospital desapareció. Entonces sonó su teléfono. El de Mariana vibró al mismo tiempo, con tanta fuerza que avanzó unos centímetros sobre el mostrador. Esteban la vio contestar y observó cómo cambiaba su expresión. «Esteban», dijo ella tensa, «baja al vestíbulo, rápido, ahora». Darío no piensa esperar a la audiencia de la mañana. Para entonces, Mariana también había descubierto que él llevaba desde el amanecer llamando a las redacciones locales, vendiéndose como un padre destrozado antes de que un juez hubiera leído una sola página. Desde abajo se elevaron sirenas, débiles al principio y luego superpuestas, cada vez más fuertes. El sonido inequívoco de una situación que ya se había salido de control. Mariana empezó a moverse antes de terminar la frase, y Esteban fue detrás de ella, todavía con la carpeta abierta en la mano. «Ha traído a un equipo de noticias», dijo sin aliento mientras bajaban las escaleras de 2 en 2. «Está afuera, frente a las cámaras, diciendo que un millonario de la tecnología secuestró a sus hijas». La palabra golpeó como una bofetada. Secuestró. Al llegar a la planta baja, Esteban vio la escena a través de los ventanales antes de escucharla. Bajo la marquesina del hospital, se reunía una pequeña multitud. La luz de una cámara cortaba la mañana gris. En el centro estaba Darío Vela, elevando la voz lo justo para llegar a todos, y representando su dolor ante un público que todavía no sabía distinguir la actuación de la verdad. Aquello ya no era una conversación en un pasillo. Era una batalla a plena luz, en público y con las cámaras grabando. Por primera vez desde que la tormenta abrió las puertas la noche anterior, Esteban comprendió que lo que viniera después no podría resolverse en silencio. Cuando la audiencia urgente de colocación comenzó 2 días más tarde, Darío Vela ya se había transformado ante las cámaras en un hombre muy distinto del que discutió con el guardia de seguridad a medianoche. Vestía una camisa sencilla, sin nada que sugiriera dinero. Se había afeitado, llevaba el cabello cuidadosamente peinado, y había ensayado la dulzura específica de quien desea parecer herido, no peligroso. Su abogado lo había preparado bien. Cada respuesta estaba medida, cada pausa, colocada para producir efecto. Ante los reporteros instalados fuera del tribunal, contó una historia fácil de entender. La de un padre en duelo, al que un extraño rico,
rodeado de abogados, le negaba a su propia hija. Funcionó de la forma en que suelen funcionar esas historias. Al mediodía, el caso ya no trataba de dos hermanas. Trataba de un ejecutivo tecnológico y una niña secuestrada. Y los matices rara vez sobreviven a un titular. Dentro de la sala, la ley tampoco era amable con la complejidad. Darío era el padre biológico legalmente reconocido de Emilia. Solo ese hecho le otorgaba una presunción que pocos jueces anularían con ligereza, sin importar su historial. No tenía ningún derecho sobre Sara, pero aún así la reclamó. Aseguró, con una voz que temblaba en el punto exacto, que una mujer moribunda y resentida había puesto a la niña en su contra, y que separar ahora a las hermanas sería otra forma de crueldad. Esteban, sentado junto a su abogada, sintió por primera vez en muchos años la impotencia particular del dinero, cuando no consigue moverse con suficiente rapidez. Había construido una carrera solucionando problemas mediante recursos, aplicándolos hasta que el obstáculo cedía. Este no cedía. Permanecía allí, procesal, paciente e indiferente a lo que él pudiera pagar. No podemos vencer a la biología con argumentos, murmuró su abogada durante un receso. Tenemos que superarla con pruebas de todo lo demás. Y eso hicieron. Daniela declaró sobre el estado de Emilia al ingresar. Una desnutrición que la enfermedad por sí sola no podía explicar, y una fiebre desatendida mucho más tiempo del que habría permitido cualquier cuidador responsable. La pediatra describió, con un lenguaje clínico y preciso, una cronología de marcas en el cuerpo de Sara, que no correspondía a una caída ni a una sola semana, sino a un patrón extendido durante meses, compatible con un hogar inseguro desde mucho antes de la muerte de Clara. Mariana explicó la hipervigilancia de Sara en términos que el tribunal pudiera valorar. La búsqueda constante de salidas, la negativa a comer alimentos que no hubiera visto preparar, el sobresalto ante voces masculinas elevadas, y el silencio entrenado de una niña que había aprendido que una respuesta equivocada podía costar más que una correcta. Nada de aquello era teatral. Todo era devastador. El abogado de Darío intentó reinterpretar cada detalle como duelo, como inestabilidad posterior a la muerte de una madre, como cualquier cosa distinta de lo que realmente mostraba. La jueza escuchó a ambas partes sin revelar una sola emoción, con la clase de quietud que no entrega ninguna pista hasta el instante en que por fin habla. La abogada de Esteban presentó una petición urgente basada en el expediente de asistencia legal de Clara. No solicitaba custodia, sino una figura temporal de parentesco afectivo, un reconocimiento limitado de un vínculo que no era de sangre, pero tampoco inexistente. Pedía una sola cosa: que las niñas permanecieran juntas mientras avanzaba la investigación. La jueza, una mujer cansada que probablemente había escuchado todas las versiones posibles de una familia rota, leyó 2 veces los informes médicos antes de pronunciarse. Hoy no voy a decidir la custodia definitiva, dijo. Voy a decidir qué es lo más seguro para estas 2 niñas durante esta semana. Miró a Darío y luego a Esteban con la misma severidad imparcial. Ambas permanecerán juntas bajo el cuidado del señor Cruz, con supervisión de protección infantil, hasta que concluya una investigación completa y acelerada. Esta orden es temporal. Nada de lo dispuesto hoy es definitivo. No fue una victoria. Fue un aliento retenido, pero marcó la diferencia entre mantener juntas a Sara y Emilia, o arrojarlas esa misma noche a 2 sistemas separados. Al salir del tribunal, Esteban entendió que acababa de obtener la primera cosa verdaderamente importante, que el dinero no podía recuperar una vez perdida: tiempo. Lo había comprado con cada gramo de buena voluntad que aún le quedaba en aquella sala. Darío lo alcanzó en el pasillo, lejos de los micrófonos. La dulzura ensayada desapareció de inmediato. Disfrute su victoria temporal, señor director ejecutivo, dijo en voz baja.
acercándose lo suficiente para que Esteban oliera el café en su aliento. Veremos qué opinan mañana sus accionistas cuando publique el archivo de la cámara de tránsito del accidente de su hija y le cuente al mundo que usted conducía. Las palabras golpearon un lugar para el que Esteban no estaba preparado, una herida que llevaba 6 años intentando sellar. Apretó el bolígrafo que aún sostenía desde la audiencia. Lo hizo sin darse cuenta, hasta partirlo limpiamente entre los dedos. No respondió. Cualquier frase habría entregado a Darío exactamente lo que buscaba. Sin embargo, algo cambió dentro de él, de manera silenciosa y permanente. En el instante en que aquel hombre utilizó la muerte de su hija como arma, en lugar de tratarla como una herida. La compasión que Esteban había extendido desde la culpa desapareció. Lo que quedó era más firme y mucho más peligroso de subestimar. La casa adosada del Central West End nunca había escuchado la risa de un niño, y se notaba. Esteban llevó a las niñas allí bajo la orden de parentesco afectivo, acompañada de una carpeta llena de condiciones. Visitas supervisadas de protección infantil 2 veces por semana, una evaluación del hogar y una lista de normas que leyó 3 veces para asegurarse de comprender cada línea. La primera noche, armó una cuna bajo la luz de una lámpara, con las instrucciones extendidas sobre la isla de la cocina. Para la mañana siguiente, la casa parecía la fotografía de un catálogo para una familia que todavía no existía. 2 cunas, la despensa llena, seguros en todos los gabinetes bajos y un horario pediátrico codificado por colores pegado al refrigerador con su propia letra meticulosa. Según todas las medidas que Esteban conocía, lo había hecho bien. Sin embargo, no se sentía bien. Parecía una habitación de hotel disfrazada de hogar, y Sara la trató exactamente así. No sacó de la bolsa la única muda de ropa donada que le había dado protección infantil. Durmió en el suelo junto a la cuna de Emilia en vez de usar la habitación que Esteban preparó para ella. Se envolvía en una manta, lo bastante cerca para alcanzar la baranda sin ponerse de pie. Guardaba galletas de la despensa en el bolsillo de la sudadera, aunque nadie le había dicho que la comida estuviera racionada. Cuando Esteban le comentó con cuidado que podía pedir lo que necesitara, ella lo miró como si le hubiera propuesto algo imposible. En 2 días conocía todas las puertas de la casa que daban al exterior. Esteban la sorprendió más de una vez, probando en silencio la cerradura trasera, como quien repite una costumbre que no sabe abandonar. Emilia lloraba al escuchar pasos pesados. Cualquier voz masculina que subiera apenas de volumen la hacía gritar durante 20 minutos. Esteban aprendió pronto a caminar con suavidad por su propia casa, a hablar bajo y a anunciarse antes de entrar en una habitación. Empezó a quitarse los zapatos en la entrada, no porque alguien se lo pidiera, sino porque había visto a Emilia ponerse rígida la primera vez que sus tacones golpearon demasiado fuerte el piso de madera. Después de verlo, ya no podía fingir que no lo sabía. Fuera de la casa, nada estaba más tranquilo. La versión de Darío seguía creciendo. Un canal local emitió un reportaje que presentaba el caso como una guerra de clases. El magnate tecnológico contra el padre trabajador. Mostraron imágenes de las oficinas de Esteban y una gráfica que comparaba su patrimonio con el desempleo de Darío. No importaba que la mitad fuera engañosa, ni que nadie preguntara por qué un hombre ausente durante años había decidido luchar de repente con tanta fuerza por la custodia. Era una historia fácil de consumir, así que siguieron repitiéndola. La junta directiva tomó nota. La fusión que la empresa llevaba 18 meses preparando comenzó a tambalearse por la reacción del mercado. Al tercer día del escándalo mediático, el presidente del consejo convocó una reunión de emergencia. Esteban se conectó desde la mesa de su cocina, con el teléfono apoyado contra una pila de correspondencia sin abrir. «Esto no es sostenible», dijo el presidente, sin crueldad, lo cual lo hizo todavía peor. «La Junta necesita que se aparte públicamente. Emita un comunicado.
Permita que el Estado se encargue de la colocación de las niñas y deje que todo se enfríe antes de que perdamos por completo el acuerdo. ¿Y si no lo hago?, preguntó Esteban, aunque conocía la respuesta. Tendremos que discutir su puesto. Hubo una pausa cautelosa y deliberada. Usted fundó esta empresa, Esteban. Nadie lo olvida. Pero la Junta tiene una responsabilidad con los accionistas. Y en este momento la imagen de esta situación está perjudicando cada cifra que necesitamos cumplir antes de cerrar la fusión. Esteban miró hacia el pasillo. Una franja de luz se filtraba bajo la puerta de Sara, aunque sabía que ella no estaba en la cama. Pensó en la carpeta de reglas que había leído 3 veces. Pensó en una niña que atravesó una tormenta porque nadie más quiso hacerlo. «Necesito tiempo», contestó. No era una respuesta, y ambos lo sabían. Aquella noche, mucho después de las 2, Esteban bajó por agua y encontró la cocina iluminada solo por el brillo ámbar del reloj de la estufa. Unos pies descalzos habían dejado huellas húmedas y tenues sobre la madera. Sara estaba encorvada sobre la encimera. Bajo sus manos había un mapa de papel doblado. Con un lápiz gastado trazaba una ruta que atravesaba la ciudad hacia el río y los muelles. Era el tipo de camino que memoriza un niño cuando ya ha preparado una huida que espera no necesitar. No se sobresaltó al verlo. Simplemente mantuvo la palma sobre el mapa, protegiéndolo del mismo modo en que antes había protegido a Emilia. «Sara», dijo Esteban con la voz baja que había aprendido a usar. «¿Qué estás haciendo?». Ella no contestó enseguida. Cuando lo hizo, habló con una serenidad que lo asustó más que cualquier rabia. «Si vienen por Emilia, volveré a escapar. No me importa hasta dónde tenga que llegar». Lo dijo sin dramatismo, con la certeza sencilla con la que decía todo. Y Esteban comprendió, descalzo en su costosa cocina a las 2 de la mañana, que ninguna cuna, ninguna despensa ni ningún horario de colores se acercaba siquiera a ofrecerle a aquella casa lo que realmente necesitaba de él. Había una puerta en la casa que Esteban nunca les había mostrado. La mantenía cerrada con llave, no exactamente por secreto, sino porque algunas puertas resultan más fáciles de mantener clausuradas que de explicar. Sara la encontró de todos modos. Probaba las cerraduras igual que probaba todo lo demás. Aquella, por una vez, no conducía a una salida. Se abrió. Esteban dobló la esquina y la encontró inmóvil en el umbral de un cuarto infantil, que llevaba 6 años intacto. La cuna seguía tendida con una manta amarilla. Sobre ella colgaba un móvil cubierto de polvo. Una mecedora estaba orientada hacia una ventana que había visto pasar 6 inviernos sin que nadie volviera a sentarse allí. Podría haber cerrado la puerta. Podría haberle dicho que aquello no le correspondía y apartarla. En cambio, se colocó a su lado y, por primera vez desde la tormenta, dijo la verdad sin que nadie tuviera que arrinconarlo. «Tuve una hija», explicó. «Murió cuando tenía 11 meses. Se llamaba Sofía. Yo conducía». Mantuvo los ojos en la cuna, no en Sara, porque no estaba seguro de poder continuar de otra forma. «Cerré esta puerta porque no sabía cómo pasar frente a ella. Así que simplemente dejé de pasar». Sara guardó silencio. Miró la cuna, luego a Esteban, evaluándolo como evaluaba todo. El silencio se prolongó más que cualquier otro que hubiera permitido entre ellos, y Esteban no intentó llenarlo. Al menos eso había aprendido durante la última semana. «Por eso recordaba la fecha», dijo ella. No era una pregunta. «Por eso». Sara entró despacio como si comprobara que el suelo pudiera sostenerla. Tocó con un dedo la baranda de la cuna, con el cuidado con que se toca algo que quizá todavía pertenece a otra persona. «Debería dejar que alguien la use», dijo al fin. «Solo está aquí vacía. Mamá decía que los cuartos vacíos son un desperdicio. No era perdón. Ni siquiera se acercaba al perdón.
Pero era la primera vez que Sara sugería un futuro dentro de aquella casa, en lugar de una ruta para salir de ella. Esteban pasó el resto de la semana vaciando el cuarto por sí mismo, caja por caja. Conservó únicamente aquello de lo que todavía no podía desprenderse, y abrió espacio para 2 niñas que aún no habían decidido si querían ocuparlo. Mientras tanto, el caso avanzaba. Los abogados localizaron a una vecina del antiguo edificio de Clara, que había escuchado más de una vez las amenazas de Darío, atravesando las paredes delgadas. También encontraron al encargado de un motel junto a la carretera, quien recordaba a Clara llegando una noche con el labio partido y 2 niñas, negándose a decir quién se lo había hecho, sin querer presentar denuncia. Solo necesitaba una habitación para pasar la noche y suficiente dinero para gasolina. Ninguno de los testimonios parecía espectacular por sí solo. Juntos formaban una imagen que ninguna dulzura ensayada podía deshacer. Darío sintió que las paredes se cerraban, y los hombres como él no se rinden. Negocian. Su abogado se comunicó de manera discreta, extraoficial, para presentar una oferta. Esteban debía abandonar la disputa por las prestaciones económicas de Emilia. Sara entraría al sistema estatal de acogida, donde legalmente sería más fácil ubicarla por separado. A cambio, la campaña de desprestigio desaparecería de un día para otro. El nombre de Esteban quedaría limpio, la junta retrocedería, y la fusión se cerraría según el calendario. Su abogada explicó la propuesta sin presionarlo en ningún sentido. «Es una salida limpia», dijo. «Nadie lo culparía por aceptarla. Conservaría todo lo que construyó». Esteban no necesitó ni un minuto. «No. Las 2 se quedan juntas o esto no termina». La decisión le costó exactamente lo que sabía que iba a costarle. En cuestión de días, la fusión se derrumbó bajo el peso de una junta que había agotado su paciencia. Poco después, anunciaron su destitución como director ejecutivo, en un lenguaje tan cuidadoso que casi no parecía una destitución. Esteban firmó los documentos como se firma algo con lo que uno ya ha hecho las paces. La prueba de lo que había elegido no llegó en un tribunal, sino algunas noches después, en plena madrugada. Una prueba del detector de humo, que él había olvidado que estaba programada, estalló con un chillido que atravesó toda la casa. Sara se movió antes del segundo pitido. Corrió hacia el cuarto de Emilia, la levantó de la cuna de un solo movimiento, y actuó impulsada por el instinto de supervivencia antes de que el pensamiento pudiera alcanzarla. Emilia gritó, aterrada. Esteban llegó deslizándose por el pasillo, descalzo, y cayó de rodillas frente a ellas con los brazos abiertos. «No pasa nada», repetía con la voz quebrada. «Es solo una prueba. Están seguras. Están seguras». Sara permaneció inmóvil durante un segundo interminable, apretando a Emilia contra el pecho y mirando al hombre arrodillado ante ella bajo los destellos rojos de la alarma. Aquel hombre había entregado una empresa entera solo para estar allí a las 2 de la mañana, con los brazos abiertos y vacíos, sin pedirle nada. Entonces, por primera vez desde que las puertas de urgencias se abrieron tras ella, Sara dejó de sostenerlo todo. Avanzó, cerrando la distancia que había protegido durante semanas, y depositó a su hermanita en los brazos de Esteban. El proceso de custodia no terminó con un veredicto espectacular. Terminó como terminan la mayoría de las cosas verdaderas, lentamente, mediante expedientes, y una investigación que seguía encontrando más de lo que Darío Vela podía justificar. Protección Infantil descubrió que el caso de fraude no era el único. Existían otras 2 investigaciones abiertas discretamente en diferentes condados, además de denuncias de intimidación presentadas y retiradas después. El patrón ya no parecía mala suerte, sino la trayectoria de un hombre que llevaba años aprendiendo exactamente hasta dónde podía llegar sin sufrir consecuencias. Las prestaciones por sobrevivencia encajaban de forma demasiado precisa con su repentino interés en la paternidad.
Cuando los investigadores reconstruyeron las fechas, la motivación quedó clara. El tribunal no necesitó el dinero de Esteban para verla. Solo necesitó tiempo. Y para entonces, el tiempo era lo único por lo que Esteban ya había pagado todo. Darío no se retiró en silencio. Impugnó los hallazgos durante semanas. Contrató a un segundo abogado cuando el primero recomendó negociar y concedió una última entrevista a un canal que ya había dejado de devolverle las llamadas. Nada cambió el desenlace. La evidencia se había vuelto demasiado pesada para seguir discutiéndola. Con el tiempo, incluso Darío pareció entenderlo. A finales de primavera, después de audiencias que se extendieron más de lo que nadie deseaba, y de hallazgos cada vez más difíciles de negar, el tribunal extinguió los derechos parentales de Darío sobre Emilia. Luego concedió a Esteban la tutela permanente de ambas niñas. Fue la clase de final que no llega con fuegos artificiales, sino con la firma de una jueza y una exhalación silenciosa dentro de una sala casi vacía. Nada de lo que vino después se pareció a un cuento de hadas. Y Esteban había dejado de esperar uno. Ya no era director ejecutivo. La empresa tenía otro nombre en los documentos y otra persona ocupaba su oficina. Algunas mañanas aquello dolía más que otras. La mayoría no había tiempo ni para notarlo. Ahora el calendario estaba lleno de citas de terapia para el trauma, y la adaptación escolar de Sara no había sido sencilla. Emilia seguía despertando algunas noches llorando por sueños que todavía nadie sabía cómo preguntarle. Sara aún revisaba las cerraduras de vez en cuando. Seguía callándose ante voces elevadas, y todavía se encogía medio segundo antes de obligarse a recuperar el control. La sanación, descubrieron, no avanzaba en una sola dirección. Regresaba sobre sus pasos con mucha más frecuencia de lo que cualquiera les había advertido. Todavía hubo semanas difíciles. Un cumpleaños que dejó a Sara deshecha durante 2 días. Un proyecto escolar sobre árboles genealógicos, cuyas instrucciones Esteban modificó discretamente antes de que ella tuviera que pedirlo. Pero una mañana lluviosa de domingo, al final de la primavera, la casa por fin parecía un lugar donde vivía gente. Un par de calcetines diminutos se secaba sobre el respaldo de la que antes había sido una butaca intocable. Un libro para colorear permanecía abierto en el suelo, a medio terminar, junto a un crayón morado reducido a un pequeño trozo. En la puerta del refrigerador había una lista de compras sostenida por un imán del supermercado Schnucks de Kings Highway. La letra de Esteban se había vuelto menos cuidadosa cuanto más tiempo llevaba viviendo con las niñas. Estaba quemando los panqueques. Emilia, sentada en su silla alta, golpeaba una cuchara contra la bandeja con el ritmo uniforme y encantado de una niña que acababa de descubrir la percusión. Soltaba carcajadas cada vez que conseguía hacer ruido. Sara estaba junto al codo de Esteban, en pijama desigual, con los brazos cruzados, y la seguridad absoluta de alguien que aparentaba el doble de su edad. Había empezado a darle órdenes en la cocina con la naturalidad con la que otros niños aprenden a montar bicicleta, sin el menor interés en saber si él había solicitado instrucciones. «Eso es demasiada canela», dijo mientras lo veía inclinar el frasco sobre la mezcla. «Mamá nunca ponía tanta». «¿Cuánta ponía?» «Menos que eso. Usted siempre hace demasiado de todo». Esteban se rió. Se rió de verdad, con una risa nacida de una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo sin usar. Apartó el frasco exactamente como ella había indicado. El panqueque de la sartén pasó del dorado a un tono más oscuro de lo que pretendía. Lo volteó de todos modos, porque Emilia ya estiraba los brazos hacia él, olvidada la cuchara, encantada solo con el olor. En el refrigerador, encima de la lista y de los dibujos pegados torcidos, colgaba la tarjeta del metro, gris y blanda en las esquinas. Ya no estaba escondida en un cajón. Ya no era una contraseña ni una advertencia. Sara la había colocado allí semanas atrás, sin pedir permiso. Como se cuelga algo que por fin ha dejado de ser una herida
y se ha convertido en una historia que uno puede contar. Esteban nunca le preguntó por qué decidió ponerla allí. Algunas cosas no necesitan explicarse en voz alta para ser comprendidas. Sara salió hacia el pasillo para buscar el otro zapato de Emilia. Un momento después, su voz volvió hasta la cocina, tranquila, sin prisa y completamente libre de miedo. «Esteban, Emilia necesita ayuda para sostener la cuchara». Él dejó la espátula. La lluvia seguía golpeando suavemente la ventana de la cocina. Era una lluvia corriente, de esas que no anuncian que algo terrible esté a punto de suceder. Ese fue el verdadero milagro al final, no que él las hubiera salvado, sino que ella por fin había pronunciado su nombre esperando, con absoluta certeza, que él respondería. Y ahí los dejamos, con los panqueques quemándose, la lluvia en la ventana y una niña que por fin se atreve a llamar a alguien en quien confía. Esta historia y todos sus personajes son ficticios, creados únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. Pero la emoción que hay debajo, esa parte sí es real. Cuéntanos, ¿qué momento te conmovió más? ¿La tarjeta del metro? ¿La alarma de humo? ¿O esa última frase? Déjalo en los comentarios. Los leemos todos. Si esta historia se quedó contigo, dale me gusta. Compártela con alguien que hoy necesite un poco de esperanza. Y suscríbete para no perderte la próxima. Porque a veces, el acto más valiente que una persona puede realizar es simplemente elegir quedarse. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente historia.